Silvia Zaita es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora de Literatura Argentina del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Publicó, entre otros libros, Breveros de Tinta, el diario Crítica en la década del 20, El escritor en el bosque de ladrillos, una biografía de Roberto Barth. Dirigió El oficio se afirma, noveno tomo de Historia de la Crítica de la Literatura Argentina, y realizó compilaciones de gran parte de la obra inédita de Roberto Barth, entre otros trabajos. Le damos la palabra a Silvia Zaita. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, agradezco la presentación y quiero agradecer a Mirta y a quienes organizaron estas jornadas por haberme invitado. Antes de comenzar directamente con el tema, quería contar cómo comenzó esta investigación y cómo cambió esta investigación a partir del momento en que encontré fuentes que no esperaba encontrar. Yo hace un tiempo había comenzado a investigar una variante muy particular de la novela policial de corte popular, que son las ficciones policiales escritas por periodistas, en las cuales yo analizaba un cruce bastante novedoso entre el relato policial clásico, las crónicas periodísticas, los sumarios policiales, los informes de los peritos, que a su vez explicitaron de alguna manera el papel de la ficción en la construcción de la crónica policial de los diarios masivos y populares en las primeras décadas del siglo XX en Argentina. En ese momento me proponía abordar las narrativas del crimen que circularon en esos años por fuera del circuito alto de la literatura argentina, esto es, aquellos relatos o novelas con respecto a las cuales Jorge Borges y Adolfo Bioy Casares, que son quienes sentaron las bases de lo que es el policial en la Argentina en los años 40, precisamente tomaron distancia a la hora de plantear las características formales del género, tanto en sus textos programáticos como en sus propios textos ficcionales. La hipótesis con la que yo había comenzado a trabajar sostenía que la novela policial argentina de corte popular se consolida en el cruce con el periodismo sensacionalista y lo hace en los diarios Crítica y Noticias Gráficas a comienzos de los años 30. Sostuve entonces que con El enigma de la calle Arcos, de Saúl Loftal, considerada la primera gran novela argentina de corte policial, y publicada por entregas en el diario Crítica a finales del 32, y El crimen de la noche de bodas, de Jacinto Amenábar, publicada también por entregas en Noticias Gráficas en julio del 33, se consolida y masifica la escritura de novelas policiales escritas por cronistas que convierten en tramas ficcionales algunos de sus casos policiales. Esas novelas, escritas por los periodistas populares, son ficciones que se fundan en un doble conocimiento. Por un lado, el conocimiento literario de la escritura, pero también la experiencia de la investigación policial en la calle. Cuando comencé esta investigación poco sabía de estas novelas y menos aún yo conocía el nombre de los verdaderos autores de estas dos novelas porque las dos se publicaron con seudónimo, tanto cuando salieron publicadas en los diarios como cuando se publicaron en libros. Sobre la identidad de estos escritores hay varias hipótesis, no me voy a detener en ellas, sobre todo la de Saúl Loftal, que es la novela publicada en Crítica, trajo en su momento una gran controversia a ver si era o no era una novela escrita por Borges. Yo creo que no es una novela escrita por Borges. Y con respecto al otro seudónimo, que es Jacinto Amenábar, los críticos, principalmente Jorge Laforgue y Jorge Rivera, que son los críticos argentinos que más han trabajado el género policial, atribuyeron esa novela a Alberto Cordone, director de Noticias Gráficas. Por aquí entonces comenzó una investigación que está lejos de resolverse. Lo cierto es que por los indicios que fui encontrando, Jacinto Amenábar no es Alberto Cordone, sino sería un hermano menor de Alberto Cordone, Salvador Cordone, por varios datos que fui reconstruyendo a partir de diarios, revistas de la época, los diccionarios teatrales o los quiénes en la Argentina, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando yo empiezo a seguir a esta figura, Jacinto Amenábar,
descubro que además de escribir esta novela, que era lo que yo estaba trabajando en ese momento, Jacinto Amenábar es uno de los primeros escritores de radioteatros policiales en los años 30, es decir, es el escritor, autor de una larga saga de radioteatros policiales, a la cual me voy a referir ahora en un ratito, titulada Las aventuras de Carlos Norton, y que fue transmitida al comienzo por Radio Estelio. Pero no solo escribe los primeros radioteatros policiales, sino que también es uno de los primeros escritores que convierte una saga radioteatral en historieta policial. Una historieta que también se tituló Las aventuras de Carlos Norton y que se publica en colores en Noticias Gráficas a partir de octubre del 35 y que fue ilustrada nada menos que por el dibujante Luis Casaner, que muy poco tiempo después de esta historieta se radicó en los Estados Unidos y realizó una exitosísima carrera en la época dorada del cómic norteamericano. Una historieta que, según los historiadores de la historieta, en Argentina fue la primera historieta policial ambientada en escenarios porteños. Pero también Amenábar, y aquí se me fue abriendo el corpus, fue uno de los primeros en publicar folletines policiales fotográficos, una especie de un previo fotonovela, una proto-fotonovela también en Noticias Gráficas, además de ser un periodista fijo que todos los días durante 5 años publicaba una nota en Noticias Gráficas sobre el mundo del delito. Personaje que nadie había mencionado en ningún lado, a mí de golpe empezó a crecer, tanto no solo en la cantidad de producción, sino también en la diversidad de formatos. Fue allí entonces que las fuentes de la investigación cambiaron y dejé de focalizar solamente en la novela policial de carácter popular para incorporar también las ficciones policiales que en distintos soportes tecnológicos, el diario, el libro, la radio, la fotografía, la historieta, irrumpen a comienzos de los años 30, explicitando el papel de la ficción en los medios masivos para narrar el caso delictivo en las primeras décadas del siglo. En el marco del estudio de esto que yo llamo el caso Amenábar, esbocé entonces algunas hipótesis sobre el impacto que en el periodismo escrito implicó la incorporación masiva de la radio por parte de los sectores populares, sobre los usos de la ficción policial en sus varios soportes tecnológicos, sobre los préstamos, desvíos, cruces, confluencias entre soportes tecnológicos diferentes. En el estudio de este caso en particular, sostengo como hipótesis entonces que las ficciones policiales escritas por periodistas, tanto para diarios como para radios, ponen en escena un uso imaginativo de las nuevas técnicas de comunicación, que en la elaboración de las tramas ficcionales se vinculan nuevos proyectos técnicos, es decir, la modernidad más absoluta desde el punto de vista tecnológico, con tradiciones culturales que vienen de bastante más atrás, como son procedimientos, temas, tópicos del folletín del siglo XIX, de la novela sentimental, del relato de aventuras. Y por último, una hipótesis que no sé si voy a poder comprobar, pero como hipótesis es por lo menos interesante, que la trama de la novela negra, propia del momento del auge del crimen organizado, esto es el momento en que la mafia es uno de los grandes temas no solo en Estados Unidos, sino también en la Argentina. Estamos en comienzos de los años 30, el momento de los secuestros altamente espectacularizados por la prensa. Creo entonces que esta trama de la novela negra aparece primero en los folletines y en los radioteatros populares que en la literatura. Que la literatura va a aparecer en los años 50, no en este momento de coincidencia entre el momento de producción y el momento en que este es uno de los temas centrales del periodismo. Entonces, la primera aparición en mi vida, por lo menos, de Jacinto Amenábar fue a través de esta novela que publica en Noticias Gráficas, que se llama El crimen de la noche de bodas, Memorias del pesquisante Jacinto Amenábar. No voy a dedicarme hoy aquí a la novela, solo quiero señalar que ya en la publicidad desmesurada que el diario le dedica a la publicidad de esta novela, es decir, la publica
la publica por entregas, hace una muestra en Harrods sobre la escena del crimen, arma un concurso a partir de la trama policial invitando a los lectores a participar, anuncio tras anuncio tras anuncio. Digo, además de esta publicidad desmesurada, ya en esta publicidad se transgreden los límites del papel impreso para ocupar la radio. El primer capítulo de la novela se transmite primero por Radio Nacional, es decir, 2 días antes de la publicación del folletín. Ese primer capítulo es leído por radio. A las pocas semanas de la publicación, que termina la novela, se hace el concurso, etcétera, etcétera, Jacinto Amenábar cambia de medio y pasa a escribir el radioteatro policial Las aventuras de Carlos Norton, El misterio del ojo de vidrio, que comienza a transmitirse el 5 de octubre de 1933 por Radio Stentor, que inaugura su transmisión precisamente con este radioteatro, uno de los primeros radioteatros policiales de la radio argentina. Solo unos meses antes, en agosto del 33, y esto lo analiza Lila Caimari en su libro Apenas un delincuente, el comisario Ramón Cortés Conde había dado inicio a sus charlas profesionales en Radio Porteña, donde se proponía ilustrar, y acá lo cito, ¿no?, a Cortés Conde, ilustrar al pueblo acerca de los métodos utilizados por los delincuentes para cometer sus fechorías. Ante el éxito que tienen estas charlas profesionales, el programa cambia de formato y pasa a llamarse Ronda Policial, un ciclo de transmisiones diarias que va a crecer sin cesar a lo largo de los años 30. Eran breves dramatizaciones de distintas situaciones delictivas de la ciudad. De hecho, años después, Radiópolis, magazine policial, es una revista de la policía, pero dedicada al mundo de la radio, y acá se abre toda otra zona de investigación, que es el trabajo de la policía a través de la ficción en la radio. Le dedicó, realiza una reseña de lo que fue Ronda Policial y sostiene que primero fue Cortés Conde, a él le siguieron como guionistas el ingeniero Vicente Gómez Bau y Ernesto Morton, que fueron quienes le dieron el formato a Ronda Policial, transmitieron estas primeras glosas, sketches, episodios, y entre las que mencionan, que también ahí ya pasan a tener una extensión más larga, fueron El crimen del doctor Campo, Un robo sensacional, Los contrabandistas del TAC, etc. Entonces, el primer radioteatro de Jacinto Amenábar, titulado El misterio del ojo de vidrio, tuvo 60 episodios, y acá los historiadores de la radio suelen decir que los radioteatros empezaron bastante más tarde, y mi sorpresa es encontrar ya un radioteatro de 60 episodios en los comienzos de los años 30. Fueron 60 episodios al que le siguieron, y siempre bajo el gran título de Las aventuras de Carlos Norton, El crucifijo de oro, La desaparición de Loisa Navarro, El amor de Ana María, El cofre de ébano, El comandante Fernández, El pañuelo gris, El rival de Carlos Norton, etcétera, 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 que después de finalizadas las audiciones radiales eran publicados en una revista que se llamaba Revista de las aventuras de Carlos Norton. La emisión de este radioteatro llega hasta donde yo pude investigar hasta 1936, y también fue emitido con gran repercusión en Uruguay. De hecho, en varias de las historias del radioteatro uruguayo suele mencionarse que el 3 de septiembre de 1934 en Radio Fada se inauguró el radioteatro policial uruguayo con Las aventuras de Carlos Norton. El punto que me interesa señalar antes de entrar al radioteatro es que en ese 5 de octubre de 1933 se produce un triple comienzo. En primer lugar, ese día Radio Stentor inicia sus transmisiones desde los subsuelos del Hotel Castelar, donde funcionaba también la peña del Hotel Castelar denominada Signo, y con, yo no voy a tener tiempo hoy de hablar de esto, pero con la que permanentemente va a haber cruces, es decir, artistas que pasaban por la peña cultural Signo, después hablaban por radio, por Radio Stentor. Por ejemplo, cuando Lorca se va de Buenos Aires, después de hablar en la peña, sus palabras fueron transmitidas por Radio Stentor. Se trata de una radio extremadamente moderna, cuyas instalaciones, que estaban ubicadas en Lomas del Mirador, dejan
Dejan sin palabras a la periodista de sintonía cuando va a visitarla. Dice la periodista: es algo fantástico, un maravilloso triunfo de la ciencia. La primera impresión extraordinaria la recibe el visitante cuando aparece en el horizonte, dividiendo el cielo con su vertical altísima, la antena metálica de la nueva estación. Parece tocar las nubes, su altura es de 180 metros. No se parece a ninguna de las grandes antenas conocidas. No solo es la más alta que ninguna otra, sino también más hermosa, más esbelta, más ligera. Es como la imagen de una aspiración hacia el infinito. Digo, en este párrafo de sintonía, escrito por una periodista cuyo nombre no conocemos, una de las marcas, esta fascinación por esta invención tecnológica que va a dejar las marcas también en la publicidad de Radio Stentor, que es extremadamente moderna. Es un diseño que reproduce por momentos figuras futuristas, ¿no? Esta antena que cruza la publicidad. Bueno, voy a saltear. Además de esta modernidad técnica, se trata de una radio que propone en sus comienzos un ambicioso proyecto de divulgación cultural. Alfredo Pérez era su director general, Héctor Díaz, director musical, e Isidro Odena, director artístico. Isidro Odena, un militante que viene de la Reforma y que después vamos a reencontrar en Forja primero y después en el desarrollismo de los años 60, son los que proponen, además de la música clásica, programas de transmisión de música clásica y música popular, programas y secciones fijas a cargo de intelectuales y periodistas ya conocidos por el público. Por ejemplo, una sección diaria que se llamaba A mí me parece, a cargo de Homero Guglielmini, otro reformista. Una sección de modas, belleza, arte del hogar, y acá, esto sí es más insólito, a cargo de María Rosa Oliver, compañera de ruta del PC, pero también miembro de El Grupo Sur. Una revista infantil a cargo de Susana Calandrelli. Una radio platea, que era una sección de comentarios y crítica teatral y de cine, a cargo nada menos de León Klimovsky y de Isidro Odena. Y también a cargo de Klimovsky había ya una sección que se llamaba Viajes en torno del jazz. Al año siguiente, y ahora sigo salteando, en el 34 es la radio que va a transmitir la palabra de varios republicanos españoles en una colección de discos que se pasó por primera vez en Buenos Aires en ese momento, que se llamaba Archivo de la Palabra, donde se podía escuchar a Unamuno, a Alcalá Lara, a Sorín de Baroja, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer comienzo de octubre del 33. El segundo comienzo es que en ese octubre del 33 ya comienza un vínculo periodístico entre la Radio Stentor y el diario Noticias Gráficas, un vínculo que se traduce en la organización conjunta de eventos periodísticos y en la incorporación de periodistas del diario en las transmisiones radiales. Menciono algunos. Por ejemplo, organizan una transmisión de radio para los presos políticos de Ushuaia. Por ejemplo, va la mujer de Ricardo Rojas a Stentor para hablarle a su marido que está preso en Ushuaia, y esta cobertura después aparece en Noticias Gráficas. O lo que es más novedoso, Stentor hace transmisiones desde Noticias Gráficas. Por ejemplo, hay una en octubre del 34, donde realiza una transmisión para explicar cómo se hace un diario moderno, y ahí no solo hablan por radio periodistas y jefes de sección del diario, sino que se toma el ruido, que son las rotativas y las diferentes partes por las cuales pasa un diario antes de salir a la calle. Bueno, salteo, pero justamente lo que decía la cita es que, digamos, subrayan tanto el director de Noticias Gráficas, Ordóñez, como el director artístico, Odena, de Stentor, que es este vínculo entre radio y periodismo escrito. No solo, entonces, actividades periodísticas conjuntas, sino, y esto es más llamativo, varios periodistas de Noticias Gráficas que pasan a Radio Stentor, además de Jacinto Amenábar, al que ya veo que no voy a llegar. Sí quiero mencionar una sección radial particularmente novedosa, que es la que se realiza con la incorporación de Emilio Ramírez, que era el jefe de fotógrafos de Noticias Gráficas, que ¿qué inventa? Inventa una sección en la radio que se titula Radio Fotos, es decir, vincula lo que en principio podría
sería imposible vincular la imagen de la foto con el sonido. Una sección que fue ampliamente celebrada en las publicaciones del momento, y no solo en las publicaciones, le hacen homenajes, escenas. A Emilio Ramírez, que por lo visto además era muy simpático, y así describe la sección, la revista La Canción Moderna. Dice: la emisora Stento ha incorporado a sus programas algo completamente nuevo e interesante. Propala fotografías por su micrófono. Para ello, nadie mejor que Emilio Ramírez, jefe de los laboratorios y del personal de fotógrafos de noticias gráficas, el que es poseedor de una conversación ágil e interesante y sabe desarrollar con suma amenidad los más diversos temas. Frente al micrófono, el inteligente reporter gráfico relata a los radioescuchas las notas de palpitante actualidad en las que debió intervenir. Y lo que hace Ramírez, y esto pude reconstruirlo porque en las revistas de la época, en las revistas de la época se transcriben bastante de los discursos oídos por radio. Leo solo un ejemplo. Lo que hace Ramírez es contar la trastienda de la foto que ese mismo día o el día siguiente el lector va a ver publicada en noticias gráficas. Por ejemplo, sale usted: esta tarde junto a un paso a nivel he visto un ómnibus suicida. Juro que no estoy hablando de ayer. Lo fotografié y todo. Hay que verlo. Siempre son los ómnibus. ¿A que ustedes nunca han visto un tren arrojarse al paso de un ómnibus? Y efectivamente, esa tarde la nota, foto de noticias gráficas es un ómnibus arrollado por un tren. Bueno, y acá digo el título nomás. Ese mismo día también se inicia entonces la transmisión del primer radioteatro policial de Jacinto Pamenábar, del que no se van a enterar nada, pero que es con quien creo yo que nace, digo esto solo nomás, un tipo de escritor, y acá retomo una pregunta que Eduardo Romano hizo hace muchos años, que él se preguntaba si existía el autor de radioteatros. Y yo creo que a través de esta figura de Jacinto Amenábar y de estos radioteatros se puede empezar a reconstruir esta figura que obviamente no está sola. Es decir, Jacinto Amenábar escribe los guiones y Salinas, que es a cargo de quien está el elenco teatral, es el que organiza todo lo vinculado a la puesta en escena, porque eran, digo, no solo estos radioteatros pasaban por radio, sino que también después pasaban al teatro, en giras, tanto por la ciudad como por el interior del país, y hasta en un momento se llega a anunciar que las aventuras de Carlos Norton van a llegar al cine. Esto lo anuncia Caras y Caretas, pero lamentablemente nunca lo hicieron, y bueno, continuará en otro encuentro en Folletín.